Argentina. Así que bueno, vamos a esperar un poquitito que se sumen los otros compañeros y vamos a ir avanzando. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos y comenzamos con la bolilla 3, una bolilla 9.3, 4 y 5 del programa. Y vamos a repasar un poquitito, como les anticipaba antes, en qué etapa del proceso nos encontramos. Y lo vamos a ir repasando un poquitito juntos, ¿no? Esa es la idea. Me van respondiendo en la medida de que les voy haciendo preguntas en forma espontánea, a ver si podemos ir construyendo una línea del tiempo que nos permita llegar a la altura de la audiencia informativa, que es a partir de aquí, o dentro de la etapa del periodo de exclusividad que nos encontramos ahora. Bueno, todo proceso concursal preventivo se inicia con una demanda. Demanda que ustedes tuvieron la posibilidad en su trabajo práctico número 1 de proyectar. Demanda que debe reunir los requisitos del artículo 11, que también ya vieron, artículo al cual se le suele dar mucha importancia, sobre todo y en lo relativo a los verbos. ¿Por qué? Porque los verbos nos denotan claramente qué cosas tenemos que cumplir, qué cosas tenemos que acompañar, no acompañar, dentro del contenido de esa demanda. Ahora, ¿quién puede solicitar su concurso preventivo? ¿El deudor o alguien más que el deudor puede hacerlo? A ver si alguien me responde. Solo el deudor. Solo el deudor. Solo el deudor puede solicitar su concurso preventivo. Y si no cumple íntegramente con los recaudos del artículo 11, puede excepcionalmente, y fundándolo en justa causa, fundándolo, pedir una prórroga para el cumplimiento de esos requisitos. ¿Y qué plazo después tiene en principio para expedirse, admitiendo o rechazando la demanda concursal preventiva? ¿Lo recuerdan? 5 días. 5 días, ahí me dice Sebastián, ahí le veo a Sebastián, que nos dice, muy bien, Sebastián, 5 días. El otro día, justo Andrés le comentaba al doctor Garabuso, Andrés Borda, le comentaba las causales de rechazo del artículo 13, pero si todo marcha bien y no se rechaza, y si admite la demanda concursal preventiva, es un proceso de particulares ribetes, porque empieza con una sentencia, a diferencia de los otros procesos a los que estábamos acostumbrados, empieza con una sentencia que ustedes también tuvieron la oportunidad, aquel grupo que le tocó bosquejar una sentencia de apertura, tuvieron posibilidad de practicar. Y el contenido de la sentencia está en el artículo 14, que también vimos. Y en este artículo 14, dentro de los tantos puntos que tiene el 14, dice justamente que fija una audiencia para la desinsaculación de síndico. ¿Se acuerdan que síndico puede haber de 2 tipos? Síndico categoría A, A y B. A o categoría B, y va a ser el juez Singular el que o plural. determine, exactamente, va a ser el juez el que determine si corresponde intervenir en ese proceso a un síndico de una u otra categoría, siendo en este aspecto inapelable. Va a ser el juez el que determine, conforme a la complejidad del proceso, qué categoría de síndico corresponde intervenir, y va a fijar una audiencia, que se va a celebrar con presencia de los representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y en esa audiencia se desinsacula. ¿Por qué desinsacular? Porque el que sale de la lista, que es elegido entre los síndicos titulares de ese juzgado, el que sale no la vuelve a integrar hasta que los otros integrantes de la lista resultan a su vez designados en otros procesos. Y ahí vuelven todos de nuevo a participar de los futuros sorteos. Y se produce la desinsaculación, y a ese síndico se lo intima, se lo notifica electrónicamente, y se lo intima a aceptar el cargo. El síndico acepta el cargo, constituye domicilio, fija días y horarios de atención, y una vez que el juez tuvo por aceptado el cargo por el síndico, es decir, una vez que tenemos síndico en el expediente, notificada Ministerio de Ley la aceptación del cargo por el síndico, corre un plazo para el concursado, porque es carga del concursado, de proceder a la publicación de edictos. ¿Y por qué no lo puede hacer antes? Porque ¿cuál es un contenido
esencial de los edictos. ¿Qué tiene que contener la publicación de edictos? ¿Y porque qué no datos? sabe el domicilio del contador. El domicilio Exacto, del los datos del síndico para que síndico. los créditos, para que los acreedores puedan presentarse a verificar sus créditos. Perfecto, exactamente. Necesitamos los datos del síndico, que resultó desinsaculado, y el domicilio de este. Y como este es un contenido esencial dentro de los que marca el 27 de la ley, tenemos que esperar a que tengamos aceptado el cargo por el síndico. Entonces, el plazo para que el concursado tenga que proceder a la contratación porque es un plazo que es para acreditar la efectiva contratación de los edictos, que es la primera carga que tiene el deudor, es 5 días hábiles judiciales de la notificación, Ministerio de Ley, de la aceptación del cargo por el síndico. E insisto en esto, ¿por qué? Porque si uno va al 27, el 27 nos dice que en el último párrafo, dice que la publicación estará a cargo del deudor y debe realizarse dentro de los 5 días de haberse notificado la resolución. Y sin embargo, esto no es así, porque como necesitamos los datos del síndico, va a ser de esta otra manera. Ahora sí, bueno, publicamos los edictos. Y en los edictos tenemos toda esta información que marca el 27. Los acreedores, la publicación de edictos supone el conocimiento erga omnes y iure de iure de que todos han tomado el conocimiento del proceso concursal preventivo. Se ponen los datos del concursado, de la erradicación del concurso, del síndico y de fechas trascendentes del proceso. Entre ellos la fecha hasta la cual deberán presentarse a verificar sus créditos ante el síndico, que ya es fijada por el juez en la sentencia de apertura. Y la fija entre los 15 o 20 días que se estima culminará la última publicación de edictos. Y después otras fechas también trascendentes del proceso serán informadas a través de la publicación de edictos. Pero lo que nos interesa ahora de inmediato es la fecha para verificar créditos ante el síndico. Hasta acá transcurre la primera etapa del concurso preventivo. La primera etapa del concurso preventivo que se llama... Instructoria. Preconcursal. Preconcursal. Y el hito, y hasta la fecha en que se extiende esta etapa instructoria preconcursal, es hasta... La publicación de edictos, ¿no? La primera publicación de edictos. Muy bien, Mariano. Cualquiera de ellas, cualquiera de ellas, la que fuere primero, esta marca el hito. Hasta ahí es la etapa instructoria preconcursal. Se lo toma algo así como una especie de traba de litis. Es como que se lo asimila a esto. Ahí tenemos consolidado, ahí pasamos de la etapa instructoria preconcursal a la otra que es la instructoria concursal, consolidado el proceso. En esta etapa, instructoria preconcursal, en realidad decimos que el proceso, ¿se acuerdan cuando se vieron etapas? Que el proceso está diseñado por el legislador para que avance de etapa en etapa. Y en ese diseño, el legislador le ha dado un rol distinto a cada interviniente del proceso, más protagónico en una etapa, menos protagónico en la otra. ¿Para qué? Para facilitar, en definitiva, y a la postre, la negociación entre el deudor y los acreedores. Porque este es el mecanismo, a través de la negociación, que se pretende, en el concurso preventivo, llegar a la resolución de la litis concursal. Esta primera etapa, en realidad, el rol preponderante, ¿quién lo tiene? El deudor. El deudor, perfecto, Matías, y Marcos también. El deudor, ¿por qué? Porque el deudor y solo el deudor tiene el señorío absoluto para presentarse en concurso preventivo, y porque además, durante esta primera etapa, él va a aportar todos los datos sobre sí. ¿Vieron que cuando el artículo 11 decía acompañar un estado detallado y valorado del activo y del pasivo, denunciar a sus acreedores, denunciar esto, denunciar si está en el periodo de inhibición, acompañar... Bueno, toda su información, da toda su información en su demanda, y además, este señorío se extiende hasta la primera publicación de edictos, porque hasta ella puede desistir unilateralmente del proceso. Con solo decir abdico, desisto, por eso se llama desistimiento unilateral. No necesita dar ninguna explicación. Abdico, ya está, desistí del proceso y concluyo el concurso preventivo. Pero cuando se publica el primer edicto... Eso es el desistimiento voluntario, digamos, que el que no es como sanción. Exactamente, exactamente. El unilateral, el desistimiento unilateral, que es hasta la primera publicación de edicto, sin la necesidad
del consentimiento de nadie más, simplemente lo manifiestan en el expediente. Ahora, una vez que publicamos los edictos, una vez que hicimos conocer erga omnes el proceso, allí ya no basta con que él manifieste su voluntad así solito y de forma unilateral, sino que es el consentimiento bilateral o consentido. Tiene que acompañar la conformidad de los acreedores. En la mayoría que determina la ley, considerando distintas bases, depende, a partir de ahí, el momento procesal en que ejerce esa posibilidad de desistir en forma bilateral o consentida del proceso. Ahora bien, empezamos esta segunda etapa, que es la instructoria concursal, y que, como ya dijimos, empieza con la etapa de verificación de créditos tempestiva ante el síndico, que también dijimos son entre los 15 o 20 días hábiles judiciales, que se estima culmina la última publicación de edictos, y que en realidad la fecha límite la establece el juez en la sentencia de apertura, ¿no? Bueno, en este periodo de verificación de créditos, todos los invitados a participar del proceso, ¿quiénes son los que deben verificar en este periodo? ¿Qué dice el artículo 32? ¿Qué dice el artículo 32? Los acreedores que hayan sido Título denunciados por el deudor y los que hayan tomado conocimiento a través de la publicación de los edictos. Bien, y hay veces que hay alguno que ni tomó conocimientos por los edictos, que se entera de otra manera, o que ni siquiera fue denunciado por el deudor porque tiene una amnesia circunstancial y no los denuncia. Vaya así, porque por ahí no es una operación que esté muy instrumentada, por ahí es un acreedor laboral deficientemente registrado o no registrado, o bueno, como fuera, no fue denunciado por el deudor, pero igualmente puede hacerlo. En realidad, los convocados a verificar son todos los acreedores, todos los de causa o título anterior ¿a qué? La presentación. Exactamente. La presentación hace un corte temporal, un corte de bisturí. Están los anteriores y los posteriores. Si un acreedor es de causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo, presentación que es lo mismo que demanda. Demanda, muy bien Marcos, muy atento, demanda, es decir, la fecha de inicio en Receptoría General de Expedientes de la demanda, los que son anteriores a esa fecha, esos están alcanzados por la eficacia concursal preventiva. Se produce en ellos un cambio de estatus. Hasta ese momento, nadie cuestionaba en llamarlos acreedores. A partir de ahora son pretensos acreedores. Estos acreedores concursales, que son todos los de causa de título anterior a la presentación concursal preventiva, para ser acreedores concurrentes, es decir, para lograr participar del proceso, y más que participar, cobrar, tienen que pasar por un mecanismo que prevé la ley que se llama verificación de créditos. Y si alguien les pregunta a ustedes, ¿qué es verificar? Cuando ustedes verifican el auto, ¿no? Cuando van a alguien que tiene que ir a la verificación del auto, o cuando van a verificar otra cosa, ¿qué es verificar? Acreditar la existencia de la causa y el título de deuda. No, es someterse a un mecanismo de comprobación de que están reunidos los requisitos que establece la ley. Es un mecanismo de verificación, de comprobación, de constatación. Porque en realidad, es un mecanismo para insinuarse al pasivo concursal, ¿no? Exactamente, para legitimarse, porque se legitima no solamente, esto no es algo solamente entre el acreedor y el deudor, es entre el acreedor frente al deudor, pero frente a los coacreedores. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y ahora me van a entender mejor cuando avancemos y expliquemos en qué consiste el periodo de exclusividad. ¿Por qué? Porque cuando avancemos, yo les voy a explicar que en definitiva, todos los acreedores que resulten verificados o declarados admisibles, cuando participen del proceso, existe la posibilidad de que el deudor los agrupe en categorías. Esto ustedes ya lo vieron, ¿no?
Y cuando los agrupa en categorías, que son como paquetitos de acreedores, son categorías, que dicen que tal o cual acreedor integra tal, lo que decida la mayoría dentro de una categoría se impone a la minoría. Vaya que es importante el derecho al control recíproco de unos acreedores por otros y el derecho a la legítima integración del pasivo. Y a verdaderos mecanismos de comprobación o legitimación en el proceso. Porque si no estuviéramos controlando, si no tuviéramos una lupa para verificar y controlar que son legítimos acreedores, imagínense que algún concursado con un malintencionado podría conformar categorías con acreedores que no son tales, lograr con eso las mayorías e imponer quitas, esperas, ¿me entienden? Quitas muy significativas, grandes esperas, como pagarnos el 30% en 10 cuotas anuales, sin ningún tipo de interés. Y si lo decidió la mayoría, se impone a las minorías, porque esas son las reglas de juego. ¿Se comprende? Sí, doctora, igualmente no tienen que ser la mayoría digamos, del grupo, pero tiene que tener la mayoría de todos los grupos, mejor dicho, de todas las categorías que armó, ¿no? Obviamente. A ver, se tienen que reunir ahora vamos a avanzar. Se tienen que reunir las mayorías respecto de todas y cada una de las categorías, por lo menos de quirografarios. Pero ahora vamos a ir siguiendo de a un pasito a la vez, entonces, mecanismo. Perdón, Virginia, igualmente antes de eso está el periodo de exclusividad, ¿no? Donde tienen que negociar y ahí es donde tienen que poner de acuerdo. Por Antes supuesto, a eso vamos a ir, claro, antes de que se imponga algo, hay un periodo de negociaciones. Bien. Y vamos a ir viendo cómo van funcionando estos mecanismos. Pero esto yo les explico cómo lo que decida la mayoría se impone a la minoría dentro de una categoría, si es que el acuerdo resulta homologado, y después veremos los requisitos los recaudos para que el acuerdo resulte homologado, pero para que comprendan de dónde surge la necesidad de que haya un control y la potestad de que haya un control recíproco de unos acreedores por otros. Y un control respecto a la legítima integración del pasivo. Pues si no me da el margen para yo, digamos, entre comillas, inventar acreedores ficticios para hacer más grande la deuda, entonces la licúo. ¿No? Si no tuviera ese control que usted dice. De entre los acreedores. Claro, sí. Obviamente cualquier tipo de maniobra es posible si no hubiera un control adecuado. Por eso es que están todos los controles establecidos. No solamente va a existir la posibilidad de que, el acreedor se presenta a verificar y pueden observar ese crédito, después lo vamos a ver, los restantes acreedores, el síndico también se va a tener que expedir aconsejando o no la verificación de ese crédito, y finalmente el juez decide. Hay como distintos tipos de controles por distintos órganos y funcionarios más allá de los otros acreedores. Bueno, entonces volvemos un poquitito entonces al cauce de lo que es el mecanismo entonces de verificación de créditos, que se produce un corte temporal, que ese corte temporal marca quiénes son los que tienen que ir a verificar, que serán los anteriores a la presentación en concurso preventivo o demanda de concurso preventivo, los que son posteriores no se encuentran alcanzados por la eficacia concursal preventiva, los que son anteriores sufren una sustitución en cuanto a los mecanismos que tienen en cuanto a las acciones individuales. No tienen ya las acciones individuales que conforme la naturaleza de su crédito les correspondía, las pierden, lo que tienen que ir es a verificar por los distintos mecanismos que prevé la ley de quiebras. Pero los que son posteriores, esos no se encuentran alcanzados por la eficacia concursal preventiva, tienen intactas las acciones individuales, intactas la posibilidad de iniciar juicio ejecutivo, juicio ordinario, juicio sumario, el juicio que conforme la naturaleza del crédito les corresponda, e incluso la posibilidad de pedirle la quiebra a su deudor. ¿Se comprende? El corte temporal está marcado por la presentación o por la demanda en concurso, la demanda de concurso preventivo. Y ustedes me preguntarán, ¿están obligados a verificar los de causa título anterior? Y en realidad, la ley habla de deber, pero en realidad es una carga, es una imposición que prevé la ley en su propio interés. El único que se perjudica si no se presenta a verificar es el propio acreedor.
Es decir, sería en puridad una carga, no un deber. No un deber. Ahora, si quiere participar del proceso y si quiere cobrar ese crédito, deberá presentarse a verificar su crédito. Entonces, pretenso acreedor se somete al mecanismo de verificación de créditos y deberá cumplir con el artículo 32 de la ley. Se deberá presentar indicando monto, causa y privilegio, abonando el arancel, exhibiendo los títulos justificativos de su crédito, con 2 copias, abonando el arancel en el caso de corresponder. Después van a tener clases en particular que les van a indicar que hay acreedores que no tienen que pagar el arancel, ya sea por el tipo de acreedor de que se trata o por la cuantía de su crédito, pero en principio, como regla general, deben abonar un arancel, que es el 10% equivalente al 10% del salario mínimo vital y móvil, aplicable al momento en que haya que verificar ese crédito. Bueno, se presenta, indica monto, causa, privilegio, no necesita patrocinio letrado, se presenta ante el síndico, puede ser en forma presencial, durante las medidas más estrictas del ASPO, y actualmente se habilitan algunos mecanismos de verificación no presencial también, pero en definitiva es ante el síndico este pedido de verificación de créditos. Y esto está la fecha límite para ello establecida por el juez en la sentencia de apertura. ¿Qué pasa si a alguien no le llegó la carta a los acreedores? O si alguien no leyó el edicto, o si alguien no se enteró que su deudor se hallaba concursado preventivamente y no se presentó a verificar? ¿Puede hacerlo después? Claro que sí, puede hacerlo, pero no ya ante el síndico, no tempestivamente, no temporáneamente, sino mediante verificación tardía, que de eso vamos a tener una clase distinta, diferenciada, mediante el mecanismo de verificación tardía. Lo puede hacer, pero ya es otro el trámite, no ante el síndico. Culmina el periodo de verificación tempestiva de créditos ante el síndico, y comienza un periodo de observaciones a los pedidos de verificación, que son 10 días, y la ley no aclara nada. Y cuando la ley no aclara nada, ¿qué nos dicen las normas procesales genéricas? Artículo 273. ¿Son días? Perentorio. Hábiles judiciales y perentorios. Todos tienen razón. Es maravilloso. 10 días hábiles, judiciales y perentorios. ¿Para qué? Para que el deudor, los restantes acreedores y hasta los trabajadores de la concursada puedan pedir que se exhiban los pedidos de verificación que se formularon y efectuar observaciones e impugnaciones a ese pedido de verificación. Parte de esto de que les comentaba, ese control recíproco de unos por otros. Se reciben esas observaciones, nadie se expide sobre las mismas, se incorporan al legajo de cada acreedor y avanza el proceso. Y a partir de ahí comienza a regir, artículo 35, el plazo de 20 días hábiles, judiciales también, porque la ley vuelve a decir 20 días y nada más, y también perentorios, para que el síndico confeccione una pieza clave del proceso, que es el informe individual. Individual. El individual, perdón. Individual, el informe individual de créditos. En ese informe individual, el síndico le hace un raconto impecable al juez. Impecable. Impecable de todo lo sucedido hasta ahí. ¿Y qué le va a decir? Señor juez, y ahí va a empezar, uno por uno. Se presentó este acreedor y lo individualiza, indicando todos los datos del acreedor. Lo individualiza, el nombre, el domicilio constituido. Se presentó a verificar por tal monto, por tal causa, por tal privilegio, pidió tal interés, lo fundó en esto, exhibió esto, bla, bla, bla. Yo como síndico, exhibí los legajos y respecto de este pedido de verificación, recibí tales o cuales observaciones del deudor o los restantes acreedores, observaciones consistentes en detallándolas. Si hubo observaciones, si no, no. A su vez, en función de las competencias específicas que me da la ley, efectué, como síndico, artículo 33, las compulsas en la documentación legal y contable del deudor,
incluso de los acreedores, y pueda determinar que teniendo la vista surge que efectivamente este crédito existe o no existe por tal causa, monto y privilegio. Y finaliza, y esta es la parte más importante del informe individual, finaliza dando una opinión fundada al juez respecto de la procedencia o no de la verificación de ese crédito. Es decir, que en función de todo lo anterior, de lo que vino y pidió el acreedor, de las observaciones que tengo a la vista, de la documentación legal y contable y de lo que me he podido, mi consejo al juez, aconsejo y opino fundadamente que corresponde la procedencia, que corresponde declarar verificado o no este crédito. ¿No? Ese consejo no es vinculante para el juez. No es vinculante para el juez. Pero fíjense que cuando nosotros decimos que respecto a la naturaleza jurídica de la sindicatura, de qué es el síndico, y se dice que el síndico es lo que el síndico hace, y que es un informante, que es un opinante, y que el síndico es un contradictor necesario, y que también decimos que es un órgano concursal, y que en función de esto, él realiza una labor que es trascendente en el proceso, y que es la antesala, muchas veces su labor, de decisiones del juez también trascendentes. ¿Por qué? Porque una vez que el síndico presenta el informe individual, ¿qué sentencia tenemos dentro del marco del concurso preventivo? La de La Resolución de resolución de créditos. verificación de de crédito. verificación de créditos. Porque en definitiva, los acreedores piden, el deudor observa e impugna, los otros acreedores bien observan e impugnan, el síndico opina, pero el que decide como director del proceso por el artículo 274 es El juez. el El juez. juez. Y ahí el juez va a decir, Claro. cuáles son las opciones del juez. Y el juez va a decir, a ver, vamos a ver. Se presentó a verificar, por tanto, recibió no observaciones. ¿Opinó fundadamente el síndico aconsejando o desaconsejando? Si el síndico aconsejó favorablemente y no hay observaciones, es decir, hasta ahí blanco ala, viene impoluto, no tuvo ninguna observación, no tuvo un consejo favorable del síndico, y además el propio juez lo estima procedente, se va a declarar el crédito verificado. Verificado. Ahora, por más que venga todo impoluto, si el juez no lo estima procedente, el crédito no se declara verificado. ¿Se comprende? Sí, sí. Pero, si es el juez, a pesar de que el juez lo estime procedente, si en esta etapa, caminito previo, tengo alguna observación, o tengo el consejo no favorable del síndico, por más que el juez lo estime procedente, no se va a declarar verificado el crédito, sino admisible. ¿Se comprende? Mira. Admisible. Ahora, si el juez no, eso sí, lo declara admisible si es que el juez lo estima procedente. Pero si el juez lo estima improcedente, se pronuncia en términos de inadmisibilidad. Es decir, a ver, si estuviéramos hablando como si fuera un semáforo, tendríamos, si fuera todo verde, no hay observaciones, hay un consejo favorable, el juez lo estima procedente, todo verde es verificado. Ese es verificado. Exacto. Crédito verificado. Claro. Por más que el juez lo estime procedente, si hay algo en el camino que está en rojo, a pesar de que el juez diga verde, va a ser admisible. Admisible. Y perfecto. Ahora, si el juez estima rojo, que no es procedente, va a ser inadmisible. ¿Se comprende? Perfecto. No Sí, entiendo sí. la diferencia, perdón Virginia, entre admisible y verificado. ¿Cuál sería la diferencia? Que el verificado, Y que es verde, que está todo bien. siempre para que sea verificado o admisible, el juez lo va a estimar procedente. Pero la diferencia es que en el admisible hay alguna observación o un consejo no favorable del síndico anterior. Sin embargo, en el verificado no hay observaciones y el consejo favorable del síndico es favorable. Es decir, viene todo bien, viene todo con likes. No hay observaciones
no hay, el consejo es favorable del síndico y el juez le dice like también. Like, like y like, todo bárbaro, todo bárbaro. Ese tiene influencer el acreedor ese, porque viene de maravillas, de parabienes. Donde tenés un dislike, donde tenés una para abajo, una observación o un consejo desfavorable del síndico, por más que el juez lo estime procedente, va a ser admisible. Y si el juez lo estima improcedente, es inadmisible. Virginia, perdona que te tutee, ¿y qué diferencia tiene que sea admisible? ¿Cambia en algo en la calidad de pretenso acreedor? Sí, y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien. Vamos a ver ahora. Vamos bien, porque es como una novela y uno va queriendo ver lo que sigue, ¿no? Digamos, hay series más divertidas en Netflix que este concurso, pero bueno, pongámosle como la digamos, bueno. Like ayuda un montón. Bueno, entonces pensemos ahora. Doctora, una pregunta. Acá. Juan. Para que me quede claro, antes de la verificación es que son pretensos acreedores. Claro. Y lo que lo tiene por verificados o declarados admisibles es la sentencia del artículo 36. Y ahí son acreedores concurrentes. Concurrentes. Bien. Concurrentes. A partir de ahí tenemos los concurrentes, los que van a participar del proceso con los alcances y los derechos que le reconoce la ley. Ahora, si el crédito se declara verificado, y ahí tu respuesta, Gustavo, sí. Produce los efectos de la cosa juzgada salvo dolo y va a seguir participando del proceso en las etapas posteriores, votando en el periodo de exclusividad. Primero va a ser agrupado en una categoría, va a poder votar en el periodo de exclusividad y después va a poder finalmente cobrar en la etapa de cumplimiento del acuerdo. Si el crédito es declarado verificado... Sí. Una pregunta. Permíteme, sí. Karen, termino un poquitito esta idea y ya para dar las abanicos de opciones. Si el crédito, en lugar de ser declarado verificado, es declarado admisible, quiere decir que hubo alguna observación o un consejo no favorable del síndico. Y quiere decir que, por ejemplo, el deudor que cuestionó o observó ese crédito, tiene la posibilidad y el derecho de iniciar un incidente de revisión respecto de ese crédito del artículo 37. Tiene un plazo para iniciar un incidente de revisión. Si finalmente en ese plazo no se inicia el incidente de revisión tendiente a excluir a ese acreedor, también produce los efectos de la cosa juzgada salvo dolo y sigue participando del proceso. Y si se inicia el incidente, quedará a las resultas del incidente la suerte de ese acreedor. ¿Se comprende? El incidente si no pide revisión. Si se inicia un incidente de revisión tendiente a excluir, porque si se fue declarado admisible, va a seguir participando de las etapas siguientes del proceso, pero si se le promueve un incidente tendiente a excluirlo, quedará las resultas de ese incidente, que puede finalmente confirmar que ¿Quién queda lo promueve verificado. el incidente, doctora? El incidente lo puede promover, por ejemplo, el deudor, el concursado, claro, o otro acreedor. Por lo general es el propio deudor, ¿no? Pero el deudor, un acreedor también podría hacerlo. El deudor sería para incorporarse y el acreedor para... No, el deudor para excluir y el acreedor para... Al revés, ¿o no? Sí. Santi, en realidad es así. Si el crédito se declara inadmisible, por eso decimos que el incidente de revisión es bifronte, porque puede tener distintos objetivos. Si lo inicia el deudor, frente a un pronunciamiento de admisibilidad de un crédito de un acreedor, pretende excluir ese acreedor. Si lo inicia un acreedor declarado inadmisible, en realidad va a estar promoviendo el incidente de revisión tendiente a ser incluido. Exacto. Mientras que uno pretende la exclusión, si lo inicia el deudor, si lo inicia el propio acreedor declarado inadmisible, porque no va a poder participar del proceso a no ser que lo revierta, él lo que pretende ahí es la inclusión, y el otro pretende la exclusión.
Entonces puede ser visto como una pretensión excluyente o como una pretensión incorporativa. Excluyente si lo inicia el concursado o incorporativa si lo inicia el acreedor declarado inadmisible. ¿Se comprende? También Igualmente, podría otro acreedor iniciar la revisión para que lo excluyan. Sí, Es por decir, supuesto. Sí, tal cual. ¿me entendí? Por este mecanismo. A ver, lo que pasa, Fabricio, en realidad, es que los acreedores cuando ya no están cobrando ni el concursado, y a veces la verdad es que ganas, depende todo, ¿no? Pero lo más común es que sea el propio concursado, ¿no? Pero bueno, el derecho lo tienen, obviamente, lo tienen reconocido expresamente en la ley. ¿Y el deudor podría solicitar la incorporación? Mejor va a ser eso. Que otro acreedor podría iniciar un incidente de revisión para que cuando menos acreedores sean, mejor. Por supuesto. Sobre todo si se decreta la quiebra posterior. ¿Saben por qué? A ver, siempre un pedido de concurso preventivo importa que me sujeto a las reglas de juego de la ley, e incluso la posibilidad, si se frustra, de que este proceso devenga una quiebra indirecta. Y la quiebra es algo así como si fuera una tortita chica. Si son más los invitados, la fetita que le corresponde a cada uno cada vez es más finita. ¿Se entiende? Entonces, en la medida que sean menos los invitados, mejor, si después se decreta una quiebra posterior. Porque después, claro, se va achicando la porción, hasta parecer fetas de fiambres, y quizás no se cobre nada. Quizás no se cobre nada. Entonces, por esa es... Una consulta. Otra. El deudor que podría pedir... Perdón. Y no es, no se presenta sobre la admisibilidad ningún incidente de revisión. ¿Pasa a ser un verificado pasados los 10 días esos? Produce los efectos de la cosa juzgada salvo dolo, queda firme en ese pronunciamiento y obviamente ya está. Participa del proceso al igual que lo hace un verificado. Ahora. El que se declaró, el que quedó no admisible, ¿puede hacer algún incidente para ver si lo pueden rever al crédito o Claro, no? sí. Esto era lo que estábamos hablando, que el incidente de revisión tiene una finalidad bifronte. Quiere decir que puede ser para excluir o para incluir. El declarado inadmisible puede iniciar ese incidente de revisión para ser incluido, para que se revise lo decidido y ser finalmente incluido. Con lo cual, pero tiene que hacerlo sí o sí, porque si no, frente al pronunciamiento de inadmisibilidad, si no promueve el incidente de revisión, también produce los efectos de la cosa juzgada salvo dolo. Y ahí ya no hay tutía, no va a participar más del proceso. Ahora, si promueve el incidente, quedará a las resultas del incidente. ¿Se comprende? Será un revisante y quedará a las resultas de la resolución que ponga fin al incidente si finalmente confirma lo decidido o si finalmente lo admite en el pasivo, con todos los derechos derivados de su reconocimiento como acreedor. ¿Y el deudor podría pedir la incorporación? ¿El deudor podría pedir la incorporación de un crédito que no fue verificado? No sé, me imagino una deuda con un amigo que está floja de papeles. En realidad, la legitimación es la medida de la acción y el interés. ¿Y cuál es el interesado? No hay un interés. En realidad, el deudor no tiene un interés. El interés lo tiene el propio acreedor. Claro. En ese caso. Sería bastante difícil de explicar, Marcos, así de esta manera. Así que bueno. Querer pagarle a un amigo. La palabra, no, así no. En realidad, la clave pasa por el interés. El interés va a estar en el propio acreedor, en ese caso. Claro. Es más, supuestamente el deudor, su interés sería totalmente, más lógico sería el contrario, pero bueno, ni siquiera el contrario, en realidad es que sean los acreedores que reúnen tal condición. Igualmente el que lo va a hacer, en ese caso concretamente, va a ser el propio acreedor declarado inadmisible.
Bueno, les Virginia, decíamos, vamos a seguir en la etapa para ir avanzando a la clase de hoy. Todo este periodo, más o menos, ¿cuánto tiempo lleva? ¿6 meses, 7? En realidad es la secuencia que les acabo de decir. Por los días. En días hábiles judiciales. Vamos a días hábiles judiciales, pero 20 días más. Lo que pasa es que, en realidad, fíjate, el juez computa más o menos cuánto va a llevar la publicación de edictos. De ahí computa, supongámosle, 20 días hábiles judiciales más, 10 días hábiles judiciales más, 20 días hábiles judiciales más, y acá el cuello de botella para las estimaciones se nos complica con la sentencia del 36. ¿Por qué? Porque los plazos son para las partes, son perentorios, y el juez supuestamente, después de presentado el informe individual, tendría que expedirse dentro de los 10 días. Pero la práctica tribunalicia, rarísimamente, el juez dicta la resolución dentro de los 10 días hábiles del informe individual. ¿Eso es bueno o es malo? No sé, es la realidad, pero es lo que es. Porque también, si es un proceso muy complejo, donde se tiene que expedir respecto de cada acreedor en la sentencia de verificación, es bueno que sea un trabajo a conciencia, que sea un trabajo... todo depende del tipo de proceso, pero si es un proceso de mediana envergadura, en realidad esto le va a consumir mucho más tiempo que 10 días hábiles, y en realidad es muy difícil de decir, porque depende de la realidad de cada juzgado. Yo creo que la semana pasada salió la noticia de que entró en convocatoria Molinos Cañuelas con un pasivo de 1.300 millones de dólares. Me imagino lo que debe ser armar ese concurso. Imagínense el pobre juez que le tocó la suerte, porque, no pobre juez, digo, no es una producción, pero digan la envergadura del trabajo. Nadie puede pretender razonablemente que en 10 días hábiles judiciales se pronuncie respecto de tamaña cantidad de acreedores. En los expedientes muy complejos, pedirle esto al juez es totalmente impensado. Es decir, entonces, será lo que el expediente lleve por la complejidad del proceso, la cantidad de acreedores, y además porque pensemos que por lo menos en nuestro departamento judicial, en lo que es la provincia de Buenos Aires, los jueces no tienen incumbencia concursal exclusiva, sino que son jueces civiles y comerciales que a su vez tienen otras causas, con también otras urgencias, y que tampoco es tan simple detener el mundo, porque entonces tendrán que ir haciendo conforme las posibilidades y las realidades. Ahora hay muchos juzgados que inclusive se encuentran también impactados por esta realidad de que hay personas que integran grupos de riesgo que no pueden concurrir, esta nueva realidad, y se irán ajustando las posibilidades de cada juzgado. Pero más allá de esto, ¿qué pasa después con otras fechas posteriores que estaban? Porque esto es como un engranaje, está todo calculado por la ley, y son 10 y 20 días que se cuentan tingui, que como que todo sigue, un paso sigue al otro concatenado. Y por lo general, una vez que se demora el dictado de la sentencia del 36, el juez vuelve a reprogramar las fechas. Entonces ahí reprograma las fechas de la audiencia informativa, ahí reprograma las fechas del... ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las fechas se suelen reprogramar en la mayoría de los casos, y que las que se fijan finalmente en la sentencia de apertura y finalmente se terminan respetando, son por lo general la fecha de vencimiento de periodo de verificación de créditos y la de presentación del informe individual, y después todo dependerá, conforme se dicte la del 36, cómo se vayan reprogramando las fechas sucesivas del proceso. Luego tenemos ahí que una vez dictada la sentencia del artículo 36, en que tengamos ya claro cuáles son los acreedores verificados y declarados admisibles, surge la posibilidad para el deudor, es una potestad, es una facultad, no es obligatorio para él, pero la tiene, de agrupar y clasificar los acreedores en categorías. Y les digo que es una facultad, porque puede hacerlo o no hacerlo, pero sí deberá hacerlo si él pretende efectuar propuestas diferenciadas de acuerdo. Y lo tiene que hacer conforme a un criterio razonable. La ley le da algunas pautas en el artículo 41, pero definitivamente cierra
cierra el artículo diciendo cualquier otro medio razonable. Y finalmente, entonces, el deudor dispone entonces de 10 días para proponer, fíjense la palabra que, proponer agrupamiento y clasificación de sus acreedores. Finalmente, seguido a ello, el síndico va a presentar el informe general del artículo 39, que se presenta ¿dentro de qué plazo? 30 días. 30 días. Se ha presentado el informe individual. El informe individual. Bien. Y dentro del contenido de ese informe general, uno de los tantos contenidos, el síndico va a opinar respecto de la propuesta de agrupamiento y clasificación de acreedores que efectuó el deudor en los términos del artículo 41. Él opina respecto a esta propuesta. Ahí, a partir de ahí, se abre un plazo, una vez de presentado el informe general del síndico del 39, un plazo de 10 días, también hábiles judiciales, de, a ver si están atentos, 10 días para observaciones, perfecto, observaciones a ese informe general. Al informe general. Esa es la posibilidad que tienen, esta es la posibilidad que tienen los restantes acreedores, los acreedores, para hacer alguna observación o impugnación o algún comentario respecto a esta propuesta de agrupamiento y clasificación de acreedores que efectuó el deudor. Y ahí, finalizado el periodo de observaciones al informe general, comienza nuevamente un plazo de ¿cuántos días? Para efectuar la propuesta, 10 días. 10 días. Para nuevamente, muy bien, Luis. Hábiles judiciales. Luis, te vas a tener que poner el apellido para que después te ponga el presente, porque estás como Luis nada más. Perdón. Sí, entonces, como bien decía Luis, 10 días hábiles judiciales para que el juez dicte la sentencia de categorización. Muy bien, Natalia y Roxana, muy bien, de categorización de acreedores. Es decir, que el deudor propone, el síndico opina en el informe general. Los acreedores tienen la posibilidad, en el marco de las observaciones del informe general, también de observar o algo opinar respecto de la propuesta. Pero finalmente, ¿quién decide? El director del proceso, el juez. Y es el que fija definitivamente las categorías y los acreedores incluidos en ellas. Fija definitivamente las categorías y los acreedores incluidos en ellas. Y esto definitivamente es medio tramposo, porque en realidad es un definitivo a medias. Es un definitivo a los efectos de quienes van a votar y ser computados en el periodo de exclusividad. Pero si después de que el juez fijó definitivamente las categorías y los acreedores incluidos en ellas se resuelve algún incidente, declarando admitido, verificado un crédito, porque los incidentes se pronuncian en términos de verificación o no, declarando verificado un crédito, este se va a incluir dentro de alguna de las categorías, la que sea afín a la naturaleza de ese crédito. Entonces, esto de definitivo es como un entre comillas, es definitivo a los efectos de lo que sigue después. ¿Y qué es lo que sigue después de dictada la sentencia de categorización del artículo 42? El periodo de exclusividad. Ok, que se inicia con la notificación por nota o Ministerio de Ley de la sentencia del artículo 42. Con esta sentencia del artículo 42, y hasta el primer día del periodo de exclusividad, se extiende la etapa que habíamos antes. ¿La etapa cuál? La segunda etapa del concurso preventivo. Instructoria concursal. Instructoria concursal, muy bien, Matías. Y hasta ahí, y hasta esta oportunidad, es que el deudor va a poder desistir en forma bilateral o consentida del proceso. A partir de ahora, a partir del primer día del periodo de exclusividad, ya no tiene posibilidad de desistir de su concurso preventivo, ni siquiera con la conformidad de sus acreedores. Ya no. Y atención, a partir de ahora vamos a ver supuestos en los cuales la ley dice expresamente, si no hace tal cosa, se le decreta la quiebra. Vamos a empezar a ver los primeros casos de quiebra indirecta, reflejados en el texto de la ley. En esta etapa,
que acabamos de terminar y que analizamos, ¿quiénes tienen un rol preponderante? ¿A quiénes vamos a conocer? Acreedores. A los acreedores. Son los acreedores los que se presentan a verificar. Las observaciones son a los pedidos de verificación. El informe individual es de los créditos que han hecho valer. Las sentencias de verificación de créditos. El deudor efectúa propuesta de agrupamiento de clasificación de acreedores. Y es el juez finalmente que categoriza acreedores. El rol preponderante en esta segunda etapa lo tienen los acreedores. Acreedores. Esta tercera etapa, que se llama ¿cómo? Resolutoria. Resolutoria. En realidad, el rol preponderante lo tienen el deudor de la primera etapa y los acreedores de la segunda. Porque se van a tener que poner a negociar. Es el periodo de exclusividad, es la etapa de las negociaciones. Es el momento en que el deudor, en forma extrajudicial, se va a poner en contacto con cada uno de sus acreedores, con cada uno de ellos, a los efectos de obtener ¿qué? De convencerlos de la propuesta que efectúa y de obtener de ellos las conformidades. Porque a la postre, cuando termina este periodo de exclusividad que es en principio de ¿cuántos días? 90 días, prorrogable por 30 días más. Bien, muy bien. ¿Y son días? Hábiles Judiciales. Muy bien. En este periodo, y antes del vencimiento de este periodo, debe obtener en todas y cada una de las categorías, las mayorías. Atención con esto. Es obligación del concursado Perdón, efectuar doctora, propuesta. Si pueden los chicos cerrar los micrófonos porque hace eco. Atención con esto. En cada una de las categorías de acreedores quirografarios. ¿Por qué? Porque en principio el concurso preventivo está diseñado para efectuarle propuesta de acuerdo a acreedores quirografarios. Eso es lo obligatorio. Es potestativo, es facultativo del concursado efectuarle propuesta de acreedores privilegiados. ¿Se comprende? Él puede o no puede efectuarle propuesta a los privilegiados. Y si lo hace, y no obtiene respecto de los privilegiados las mayorías que marca la ley, o la unanimidad que marca la ley para los privilegiados especiales, no le acarrea la quiebra. Porque lo único obligatorio es obtener las conformidades de los acreedores quirografarios, ¿no? Muchas veces, verdaderamente la suerte del deudor no depende tanto de que le den la conformidad los acreedores quirografarios, sino más bien su suerte se decide respecto de los acuerdos que pueda llegar o no con los acreedores privilegiados. Entonces, la ley establece un condicionamiento, algo que debe exteriorizar el propio concursado, y debe decir, fíjense, lo que dice el artículo 47. Si el deudor hubiere formulado propuesta para acreedores privilegiados, o para alguna categoría de estos, y no hubiera obtenido, antes del vencimiento del periodo de exclusividad, la conformidad de la mayoría absoluta de acreedores y las 2/3 partes del capital computable y la unanimidad de los acreedores privilegiados con privilegio especial a los que alcance la propuesta, solo será declarado en quiebra si hubiese manifestado, el propio concursado hubiere manifestado en el expediente, en algún momento, que condicionaba la propuesta a acreedores quirografarios a la aprobación de las propuestas formuladas a acreedores privilegiados. ¿Se comprende? Si él no hizo este condicionamiento y solo obtuvo las conformidades de los quirografarios y no obtuvo en todas o alguna de las categorías de privilegiados las conformidades, no deviene en quiebra. Se homologa respecto de los quirografarios. ¿Se comprende hasta ahí?
Hay un distinto régimen de mayorías, dependiendo del tipo de sujeto dependiendo del tipo de acreedor al que se le formula la propuesta. Si son acreedores quirografarios, la mayoría que requiere la ley en todas y cada una de las categorías es una doble mayoría de capital y de personas. La mayoría absoluta de personas, es decir, la mitad más uno. Si hay 10 acreedores que integran esa categoría, 6 le van a tener que haber dado la conformidad. Es decir, cuenta por cabezas. Mayoría de personas, cabezas, por cabezas. Mayoría absoluta de personas. Que representen las 2/3 partes del capital que integra esa categoría. A ver cómo estamos con números fraccionarios. 2/3 partes. ¿Qué porcentaje es? El 75%. 75, claro. 66,66. Periódico. 6666. ¿Se acuerdan en secundaria que le poníamos la coronita? El 66,66%. ¿Entienden? Entonces, yo tengo que demostrar después y acompañar en el expediente las conformidades que demuestren que en cada paquetito de acreedores, de los que el juez fijó definitivamente en su sentencia de categorización de acreedores del 42, obtuve esa doble mayoría de capital y de personas. ¿Qué pasa si además de haberle efectuado propuesta a acreedores quirografarios, también efectué propuesta a algún acreedor privilegiado? Si son acreedores privilegiados generales, los del 246, generales, respecto de ellos se requieren las mismas mayorías que si tratara de un acreedor quirografario, es decir, la doble mayoría de capital y de personas. Mayoría absoluta de personas que representen las 2/3 partes del capital privilegiado general. ¿Se comprende? Ahora, atención, porque si es un privilegiado especial, ahí es muy distinto. El 47 que les acabo de decir, ¿qué requiere? A ver si alguien estuvo bien atento. Unanimidad. Unanimidad. Respecto de los privilegiados especiales, se requiere la unanimidad. Unanimidad. Entonces, yo calculo que esta clase ya la tuvieron por la altura que vamos del trámite. El deudor puede efectuarle propuestas diferenciadas de acreedores, propuestas diferenciadas de acuerdo a cada categoría, porque para eso los agrupó en distintas categorías, porque la idea de lo que subyace al agrupamiento y clasificación que formula es la intención de efectuarle propuestas diferenciadas, y que en realidad son reflejo del distinto poder de negociación que tiene con cada uno de ellos, porque no es lo mismo negociar con un banco, que negociar con los fiscales, que negociar con un proveedor. ¿Se comprende hasta ahí? Entonces, estratégicamente, el deudor diseña estas categorías, y lo que puede efectuar dentro de cada una de ellas es hasta inclusive un menú de opciones. Lo importante es que a todos los que integran una categoría efectúa el mismo menú de opciones, pudiendo optar los acreedores que integran esa categoría dentro del mismo menú. Es como si ustedes lo invitan un día a una cena y le dicen, miren, tienen estas opciones de plato principal, tienes estas opciones de postre, y todos tienen las mismas opciones. Y a alguno se le ocurre el volcán, y el otro el tiramisú, y el otro se le ocurre el flan, pero todos tuvieron la posibilidad de elegir dentro de las mismas opciones. Y después los que prestaron conformidad tienen que representar dentro de la categoría esa mayoría de personas per cápita y esa mayoría de capital que exige la ley. ¿Se comprende hasta ahí? Cristina, ¿Se respeta con esto la igualdad? Discúlpeme, ¿se respeta con esto la igualdad? Sí, porque en realidad la igualdad nunca es absoluta. La vida lo demuestra. La igualdad es la igualdad de los iguales la que se respeta. Entonces, se respeta este principio de la igualdad, la par conditio, porque en realidad se está respetando la igualdad de los iguales, porque realmente no hay una igualdad absoluta, porque
propugnar una igualdad absoluta también sería algo no real. Es la igualdad de los iguales. Y entonces, dentro de cada categoría se respeta esto. Todos reciben la misma propuesta o el mismo menú de opciones. Menú de opciones. Luis, comentame cuál era tu duda. Una vez elegida la propuesta, no hay arrepentimiento. Ajá. Y en realidad no ha pasado, por lo general, no lo he visto, porque en realidad esto pasa en un tiempo relativamente... El deudor va un poco negociando con cada uno y en algún momento le dicen pasen por la escribanía tal para presentar su conformidad, para firmar la conformidad, porque ustedes saben que las firmas tienen que estar certificadas, pero como... Y ahora viene a correlato esto de otra cosa que les voy a decir. Dentro de este periodo de exclusividad, que tiene una fecha de vencimiento, hay una secuencia también interna. Es decir, que no es solamente negociar, sino que hay que cumplir dentro de lo que es este periodo de exclusividad con determinadas obligaciones que prevé la ley. Y ahora ya te contesto, Luis, porque voy a esa respuesta que vos estás esperando. Por lo menos 20 días antes del periodo de exclusividad, el deudor debe hacer pública la propuesta en el expediente. Pública la propuesta en el expediente quiere decir que va a presentar un escrito con su letrado, con su abogado, y va a decir, hace pública la propuesta que estoy ofreciendo es de las categorías que el juez fijó en la sentencia del 42, a esta le estoy proponiendo pagarle con esta quita, con esta espera, con este interés, de esta determinada manera. A esta otra categoría le estoy ofreciendo en este plazo, con esta espera, con esta quita, con este interés. Respecto a esta otra categoría, por ejemplo, los acreedores fiscales, estoy proponiendo adherirme a los planes vigentes o a las moratorias o resoluciones vigentes en cada organismo fiscal, y acorde a las previsiones de cada una de estas, de cada uno de estos entes. Respecto de esta otra, y así aclara qué propuesta le está efectuando a cada uno de esas categorías. Hace pública la propuesta. Pero acuérdense, y cuando vimos el artículo 43, que dentro del contenido de la propuesta hay un contenido principal que tiene que ver con lo que hoy propongo pagar. Pero hay también un contenido complementario de la propuesta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que puede o no incluir la integración del comité de control? Que en la mayoría de los casos, lo que se dice en este caso, por darse un pequeño concurso, no se opta por constituir un comité de control. Por lo tanto, el control lo efectuará el síndico, inclusive en la etapa de cumplimiento del acuerdo. Se incluye un plan respecto de cómo va a seguir la administración durante el tiempo de cumplimiento del acuerdo. Se pone si los acreedores conforman o no conforman al levantamiento de la inhibición general de bienes, porque si nada dicen, la inhibición general de bienes se debe mantener hasta la resolución que declara cumplido el acuerdo. Es decir, hay otros contenidos adicionales que también se hacen públicos y se exteriorizan porque son parte de ese contenido que también marcaba el artículo 43. Fíjense, 43 no digo 45, perdón. Dice, el deudor deberá acompañar a sí mismo como parte integrante de la propuesta un régimen de administración y de las limitaciones a actos de disposición aplicable a la etapa de cumplimiento y la conformación de un comité de control que actuará como controlador del acuerdo, que sustituirá al comité constituido por el artículo 42, segundo párrafo. La integración del comité deberá estar conformada, bla, 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 bla. Ahí. Esto que en realidad, si es un pequeño concurso, puede decir opto por no, y que en la etapa de cumplimiento del acuerdo que actúe el síndico controlando el cumplimiento. Pero a eso me refería cuando hablaba de ese otro contenido de la propuesta. Bueno, hago pública la propuesta en el expediente, tengo que hacer un escrito y presentar. ¿Qué dice la ley si no hace pública oportunamente, por lo menos con 20 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad, no hace pública la propuesta? Quiebra indirecta. En quiebra. Quiebra indirecta, salvo que se trate de un sujeto que categoriza para el artículo 48. 48, muy bien, Luis. Ahora,
Hizo pública la propuesta. Seguimos avanzando en el periodo de exclusividad. Vamos, seguimos avanzando. Seguimos con las negociaciones con los acreedores porque tenemos que obtener las conformidades. El deudor se sigue contactando con cada uno de ellos. Seguimos avanzando, va computando, es como que tiene cada una de estas categorías y va llevando un raconto a ver cómo viene. Cómo viene. En esta secuencia, 5 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad, tiene lugar lo que se llama audiencia informativa. ¿Qué es la audiencia informativa? Es una audiencia que prevé también el artículo 45, anteúltimo párrafo, y que también la va a fijar, la fecha la va a fijar después en la sentencia de apertura del 14, pero que por lo general siempre se termina reprogramando y refijando, y que también ahora se hace todo mediante la modalidad, mediante Microsoft Teams, que es el sistema, digamos, no presencial que se adoptó en el Poder Judicial para celebrar audiencias de forma remota o no presencial. Y en esa audiencia va a concurrir el deudor, va a concurrir el juez, el secretario, los integrantes del comité de control, los acreedores que deseen concurrir, y a pesar de que la ley no habla del síndico, ¿ustedes qué estiman? ¿El síndico debe o no concurrir? Sí. Porque el 275 infine dice que el síndico es parte en el proceso principal, en todos sus incidentes y en todas las cuestiones de contenido patrimonial contra el concursado en la medida prevista por la ley. Y su rol es también preponderante ahí. A pesar de que no lo diga, por sus competencias y por el 275, debe intervenir. Y ahí él va a dar explicación del avance de las negociaciones. Esa audiencia no es tan importante en sí por las explicaciones, sino también es importante porque constituye un hito fundamental. Hasta la oportunidad de esta audiencia, y hasta durante la audiencia misma, durante el desarrollo de la audiencia, el concursado va a poder modificar la propuesta de acuerdo. Porque si viene horriblemente mal, y ve que se va a la quiebra porque no viene reuniendo las conformidades, puede mejorar la propuesta. ¿Para qué? Para tener más conformidades y para no irse a la quiebra. Entonces, su posibilidad límite de mejorar es esta audiencia informativa. Esta audiencia informativa. Hasta ahí digamos que es hasta donde tiene tiempo. Hasta donde tiene tiempo para modificarla y reformarla. Claro. Modificarla no quiere decir mejorarla. Puede ser mejorarla o empeorarla, porque la ley no aclara. Modificarla. Puede mejorarla o empeorarla. Aunque en realidad, si bien es mal, en realidad tendría uno... Siempre asocia la lógica, con modificación, claro, la lógica indicaría que mejora, pero claro, no necesariamente, porque la ley no lo aclara. Lo que dice entonces la ley es que hasta esa oportunidad tiene para modificar la propuesta. Esa audiencia informativa se va a celebrar siempre y cuando el deudor no haya presentado antes las conformidades. Porque si el deudor ya presentó las conformidades en el expediente porque venía bien reuniendo las conformidades, la audiencia ni siquiera se celebra. Tampoco se va a celebrar si antes se declaró la quiebra indirecta por no haber hecho pública la propuesta, por ejemplo, ¿no? Tampoco se va a celebrar si se ha declarado la quiebra porque un acreedor postconcursal le pidió la quiebra, y como no puede subsistir un concurso preventivo y una quiebra, porque son dos procesos universales, la quiebra directa posterior se fagocita al concurso preventivo previo. ¿Me comprenden? Esa es la quiebra pendiente de cumplimiento del acuerdo que habla el 64. Entonces, si se decretó la quiebra, pendiente de cumplimiento del acuerdo del 64, o si se decretó una quiebra indirecta, por ejemplo, por no hacer pública la propuesta con la anticipación que marca la ley, en ese caso, la audiencia informativa no se va a celebrar. No se va a celebrar. Perdón, doctora, cuando dice decretó la quiebra es porque ya había una quiebra en curso y hay sentencia que la decreta. Si es quiebra indirecta, será que se decretó en este proceso. Y si es quiebra directa, será que hay un pedido de quiebra aparte, separado, pedido por un acreedor. ¿Se acuerdan cuando hoy les dije que hace un corte temporal la ley? En cuanto a que la demanda determina cuáles son los concursales y cuáles son los postconcursales. Y que los concursales, para ser concurrentes, tienen que presentarse a verificar, y que los
postconcursales no se encuentran alcanzados por la eficacia concursal preventiva, que tienen intactas las acciones individuales y que por lo tanto tienen no solamente cualquiera del abanico de opciones que la ley le da para iniciar un juicio contra el concursado, sino también la posibilidad de pedirle la quiebra. Si un acreedor de esto, que es postconcursal, es decir, de causa o título posterior a la presentación en concurso preventivo, le pide la quiebra al concursado, la misma se puede decretar. Y en ese caso es un supuesto de quiebra directa del artículo 64. Es un supuesto de quiebra directa, pero a partir de ahí, cuando se decreta la quiebra, esta es un acreedor postconcursal que le pide la quiebra, se decreta, y no puede subsistir el concurso preventivo con esa quiebra. A partir de ahí, entonces, todo queda sometido al trámite de esta quiebra. Y va a seguir actuando el mismo juez y el mismo síndico del concurso preventivo en trámite. Porque así expresamente lo dice el artículo 64. El mismo juez y el mismo síndico. Pero todo queda fagocitado por la quiebra. ¿Se comprende? Y es un caso de quiebra directa, pedida por acreedor postconcursal. Entonces, les decía, volviendo un poquitito para atrás a lo de la audiencia informativa. Esta audiencia informativa, que es esa audiencia que se celebra 5 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad, que está fijada en la sentencia de apertura por el artículo 14, inciso 10, que es para que el deudor explique el avance de las negociaciones, que también constituye, y lo más importante, es la fecha límite para poder modificar la propuesta. Esa audiencia informativa puede dejarse sin efecto en el caso de que el concursado presente antes las conformidades, en el caso en que antes se le decrete la quiebra indirecta por no haber efectuado una propuesta, o en el caso de que se le decrete la quiebra pendiente el cumplimiento del acuerdo del 64. Ahora, si presentó las conformidades en el expediente, ahí ya no se celebra esta audiencia. Si no las presentó en el expediente aún, después nos quedan todavía unos días antes de que venza el periodo de exclusividad. Cuando presente las conformidades, la ley ahí le requiere al concursado que las conformidades sean de fecha posterior a la última modificación habida. ¿Entienden? Es decir que, ¿qué le pide? Si usted modifica la propuesta, las conformidades de sus acreedores tienen que ser de fecha posterior a la última modificación. La pregunta del millón es esta. ¿Qué pasa generalmente en el texto de las propuestas? En el texto de las propuestas, generalmente hay una leyenda que dice, se presenta el acreedor, da conformidad a la propuesta de, y está el texto tal cual de la propuesta, que conforma el pago con tanta quita, con tantas cuotas de mensuales, anuales, trimestrales, lo que fuera, con tal o cual interés, y por lo general contiene una leyenda que dice cómo, a ver si me busco una que tengo que dice que la conformidad de esta propuesta implica también la conformidad en caso de que la misma sea mejorada. Es decir, que si es mejor para él, en todo caso, no tendría por qué oponerse. Por lo general, cuando se mejora, no se mejora el plazo, no se mejora por lo general ni el interés, se mejora el porcentaje. Es decir, se reduce la quita. ¿Me entienden? Por lo general. Entonces, ahora, cuando presta la conformidad, se suele incluir esa leyenda. Es algo que de lege ferenda, más allá de lo que dice la ley, propone la doctrina. Es que si es una mejora, en realidad,
como mejora el acreedor, no debería exigirse, en ese caso, que sea la conformidad de fecha posterior a la última modificación, siempre que importe una mejora. Porque ya les digo, cuando hay modificación, la ley no aclara, y puede mejorar o empeorar la propuesta, porque es modificación. No le dice en qué sentido puede ser la modificación. ¿Se comprende? Ahora bien, las presenta las conformidades en el expediente y tiene que ser conforme las formalidades que exige la ley. ¿Qué formalidades le exige? Firma certificada por escribano público, ¿no dijo? Claro. Claro, autoridad judicial o administrativa, pero lo más común es el escribano público. Entonces, las presenta en el expediente antes de que venza el periodo de exclusividad. Eso es muy importante. Y ahí comienza a correr otro plazo, que es un plazo de 3 días hábiles judiciales para que el juez se pronuncie respecto de la existencia de propuesta conformada de acuerdo. La ley habla, artículo 49, de existencia de acuerdo, pero en puridad no hay acuerdo hasta que el mismo no es homologado por el juez. Lo que vamos a tener, y lo que va a presentar el deudor, es una propuesta conformada. Entonces, se exterioriza, el deudor lleva las conformidades al expediente y el juez debe declarar la existencia de propuesta conformada de acuerdo. Y lo que hace el juez es un examen intenso de legalidad formal. Y va a chequear, va a agarrar cada una de las categorías. ¿Y qué va a mirar? Ustedes, pónganse en jueces. ¿Qué voy a mirar? Que se cumpla en la categoría. Título, causa y privilegio. No, eso ya lo miró en el 36. ¿Qué tenía que...? Capital. El cómputo. Exactamente. Si computó bien, primero, vamos a mirar cada categoría. En cada categoría. Bien, ¿alcanzó la doble mayoría de capital y de personas? Eso lo voy a chequear, si soy juez. Voy a chequear además, ¿se presentaron en término? Es decir, ¿se presentó antes del vencimiento del periodo de exclusividad? ¿Se consideraron las computables? Porque, a ver, ¿recuerdan ustedes que hay acreedores excluidos del voto? Pueden integrar la categoría, pero no se computan a los efectos del voto y del cómputo. ¿Cuáles son? Los observados. El parentesco, los socios. Si es una persona humana, tenemos los vínculos de parentesco que ahí indican los grados de consanguinidad, afinidad, los adoptivos, todo. Y si es una persona jurídica, también dice qué sucede y cuáles se encuentran excluidos de votar. Todo esto lo tienen en el propio artículo 43. Después, bueno, lo verán ahí cuando quería leérselos, que son: se excluye del cómputo al cónyuge, a los parientes del deudor dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o adoptivos, y los cesionarios dentro del año anterior a la presentación. Y tratándose de sociedades, no se computan los socios, administradores y acreedores que se encuentren respecto de ellos en la situación del párrafo anterior. La prohibición no se aplica a los acreedores que sean accionistas de la concursada, salvo que se trate de controlantes de la misma. Esto es una exclusión legal. Hay excluidos del voto y obviamente del cómputo de las mayorías porque la ley lo prevé expresamente. Después, por jurisprudencia, se ha excluido a otros. Por ejemplo, determinados créditos fiscales, porque en función de los planes vigentes o los regímenes de moratorias aplicables a concursados, no permiten tratar diferenciadamente la parte quirografaria y privilegiada del crédito. Entonces, se los excluye, y también determinados acreedores hostiles, justificando, por ejemplo, que este acreedor está en abierta competencia por el mismo segmento del mercado que él, por ejemplo, que el concursado, y es hostil y no da la conformidad más allá de que se le proponga el oro y el moro, y en realidad, en ese caso, existen antecedentes que, frente a acreedores hostiles,
se ha logrado algún pronunciamiento tendiente a excluirlos, pero necesitamos ahí una expresa resolución judicial que lo excluya. En principio, lo más simple, los excluidos por ley, son estos que acabamos de comentar. Entonces, ¿qué control hace el deudor? El juez en ese control intenso de legalidad formal en la oportunidad del 49. Que se reúnan las mayorías, que se hayan considerado las computables, que se haya cumplido con los plazos de ley, es decir, que se hayan presentado dentro del plazo y antes del vencimiento del periodo de exclusividad, y que se hayan cumplido respecto de la instrumentación adecuadamente y conforme lo requiere la ley. Es decir, que los que concurran demuestren representación respecto a los acreedores, si es una sociedad que ha concurrido quien debía hacerlo en representación de la sociedad, que se ha certificado su firma conforme lo requiere la ley. Todo esto es un control que hace el juez y en su caso va a dictar una resolución que declara que existe una propuesta conformada de acuerdo. Y a partir de que se notifica al Ministerio de Ley esta resolución del artículo 49, comienza un plazo de 5 días hábiles judiciales, que es el periodo de impugnación. Impugnación a... impugnación. Esa resolución, ¿no? Exactamente. Esta impugnación, esta es el artículo 50 y 51 de la ley, y este mecanismo de impugnación, hay algo que me había olvidado con relación que, sin perjuicio de que el juez controla que se hayan reunido las mayorías, que sean las computables, que sean del plazo, que se hayan instrumentado debidamente, sus opciones, ¿qué pasa es si, porque nosotros hablamos de que controló y encontró todo bien, y declaró que existe acuerdo, que existe una propuesta conformada de acuerdo, y notificada al Ministerio de Ley se abre este periodo de impugnaciones. Pero puede pasarle también al juez que no corrobore esto, que encuentre que no se reunieron las mayorías, y frente a ahí, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el juez? El juez en ese caso, tiene distintas opciones. Ay, mi hijo es un santo, me prendió la luz porque yo ya me estaba quedando totalmente ciega. Entonces, les decía, ¿cuáles son las opciones del juez en esa situación? Puede declarar la existencia del acuerdo y que empiece el periodo de impugnaciones, puede declarar su inexistencia, pero como es un sujeto que califica para el 48, no declara la quiebra, es decir, declara la inexistencia del acuerdo, pero no declara la quiebra y abre el procedimiento del 48. Puede declarar la inexistencia del acuerdo y declarar la quiebra. O puede, y esto es lo más, quizá, el supuesto más complicado de entender, pero también es la cuarta posibilidad, declarar que existen las conformidades suficientes para la imposición del acuerdo en los términos del artículo 52, inciso 2, letra B. Es decir, que existen las conformidades suficientes como para que pueda posteriormente hacer uso del cram down power. ¿Qué es cram down power? Es la posibilidad de homologar el acuerdo aun cuando no estén en todas y cada una de las categorías las conformidades dadas. Esta posibilidad o este cram down power, que está en el 52, inciso 2, letra B, está sujeto al cumplimiento de una serie de recaudos. Entonces, si el juez estima que prima facie estarían dadas las condiciones para que él haga uso de esa facultad en el momento en que tenga que expedirse homologando en el acuerdo, va a declarar la existencia de esos requisitos, de las conformidades suficientes en los términos del 52, porque necesita habilitar esta etapa previa de impugnación como antesala
de la homologación ulterior con ejercicio del Cramdown Power. Y una vez que habilita la impugnación y le da la posibilidad a todos de impugnar el acuerdo, a todos los acreedores, ¿no? Porque la impugnación es un derecho que le asiste a los acreedores, es una posibilidad que tienen los acreedores, no otros. Los acreedores legitimados por ley, que ya vamos a ver quiénes son. Una vez transcurrida esta etapa previa de impugnación, recién ahí hará uso o no de las facultades del 52, que le confiere el artículo 52 de la ley. Entonces, frente a la situación de que se acompañen en el expediente las conformidades, el juez puede pronunciarse declarando la existencia del acuerdo y se habilita el periodo impugnatorio, la inexistencia del acuerdo y abrir el salvataje, la inexistencia del acuerdo y declarar la quiebra, o la existencia de las condiciones para el ejercicio del Cramdown Power y habilitar la instancia del 50 y 51, impugnatoria del 50 y 51. ¿Se comprende? Y habilitamos la instancia, y habilitamos el periodo de impugnación. ¿Y qué nos dice el artículo 50? ¿Quiénes son los legitimados? El artículo 50, me voy a agarrar acá la ley. El artículo 50 me dice que los acreedores con derecho a voto. ¡Apa! ¿Cuáles son los con derecho a voto? Primero, los declarados, verificados, Verificados y admisibles. y admisibles, que integran algunas de las categorías que prevé la ley. Y además, ¿quiénes más? Verificados y declarados admisibles. Con derecho a voto también tiene otra lectura. Los que no tienen derecho a voto, es decir, los que citamos antes, que no tienen derecho a voto, no pueden impugnar. ¿Quiénes no tenían derecho a voto? Respecto a la persona humana, cónyuge, con determinado grado de consanguinidad, claro. respecto entonces, los que no tienen derecho a voto no están habilitados a impugnar. Dice también el artículo 50, y quienes hubieran deducido incidente por no haberse presentado en término. ¿Esto cómo se lee? ¿Se acuerdan que yo les comenté que el que no se presenta en término, tempestivamente o temporáneamente ante el síndico, ¿cómo se llamaba? Incidente de verificación. Tardío. Tardío. Sí, tardío. Entonces, los tardíos. Entonces, los verificados, declarados admisibles o verificados. Los tardíos. Pero además dice, o por no haber sido admisibles sus créditos quirografarios. ¿Quiénes son? Los revisantes, los del 37. Que plantearon el incidente de revisión, ¿verdad? Son para ser incorporados definitivamente al pasivo concursal y que están en trámite de un incidente. En ningún momento acá dice que tengan que tener un pronunciamiento favorable al incidente. Basta demostrar que han deducido el incidente. No se les requiere una admisión formal o una sentencia favorable en estos incidentes que han deducido. Estos dicen que son los que están legitimados. Cuando me dice que estos son los que están legitimados, excluimos por ende, a contrario del censo, que no está legitimado el síndico, no está legitimado el deudor, no están legitimados los miembros del comité de control. Si no están legitimados, si fueran, no como comité de control, como órgano colegiado, sí, si cada uno de esos acreedores individualmente, en la medida que sean verificados, admisibles, revisantes o tardíos, ¿no? Terceros garantes tampoco estarían legitimados. En principio los acreedores privilegiados no, salvo que hubieran renunciado al privilegio o que hubiera algún acuerdo para acreedores privilegiados. No tampoco, obviamente, los excluidos de voto. ¿Quién es el legitimado? El activo ya sabemos. ¿Quién es el legitimado pasivo? Y el deudor, el concursado. En realidad el concursado, ya no hablamos del deudor porque su nuevo estatus jurídico es concursado a partir de la sentencia de apertura. Ese es el legitimado pasivo. Pero a su vez, en todo el trámite de impugnación que va a tramitar vía incidental, y según Garabuso, incidente genérico del artículo 280 y siguientes, también será parte ¿quién? Que es parte del proceso principal en todos los incidentes, todos los juicios de contenido patrimonial contra el concursado. El síndico. El síndico. Ahí Luis, me parece, por momentos habilitado el...
Bueno, entonces, el síndico también va a ser parte en el ejercicio de sus competencias específicas. Y tiene un plazo para impugnar perentorio, improrrogable, fatal, de 5 días hábiles judiciales, y en función de los cuales los legitimados, en función de las causales taxativas que prevé el artículo 50, deberán deducir entonces impugnaciones. Estas causales, dice la ley, está dividida la doctrina en si son taxativas o no. Si vamos al texto literal, como dicen los jóvenes ahora, literal, de la ley, dice, la impugnación solamente puede fundarse en. Solamente puede fundarse en. Lo que pasa es que luego de que luego de la última reforma de este artículo 50, se reformó el artículo 52. Y en el último inciso del artículo 52, dice expresamente que en ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley. Entonces ahí empiezan las discusiones, si a pesar de que acá no hay ninguna causal que habilite a ningún acreedor a denunciar el abuso o el fraude a la ley de la propuesta, estaría habilitado porque en ningún caso el juez va a poder homologar una propuesta abusiva o en fraude a la ley, y estarían legitimados los acreedores a poderlo denunciar y exteriorizar esto al juez. Independientemente de que este sea un control que tenga que efectuar el juez en la ocasión de homologar en los términos del 52, podría algún acreedor diciendo, venga, mire, esta es mi oportunidad, vengo y se lo impugno la propuesta porque la considero abusiva en fraude a la ley y fundo, y le aporto elementos convictivos al juez para que en la oportunidad del 52, que es posterior, el juez no homologue el acuerdo. Y ahí están todas las discusiones, entendiendo, sobre todo en la cátedra se entiende que esto es una posibilidad que está habilitada a partir de la reforma del artículo 52, por el último inciso. Disculpe, profesora. Yo en el libro de Graciable, Walter, Rodríguez Walter. Sí, Graciable habla que el deudor, ni el síndico, ni el comité de control pueden impugnarlo, que no tienen legitimación para impugnar el acuerdo. ¿Sí? Es que lo acabo de decir. ¿Viste que dije? Los legitimados son solamente los acreedores, verificados, admisibles, revisantes y tardíos. A contrario sensu, no tiene legitimación el síndico, el deudor, los miembros del comité de control, los acreedores excluidos de voto, los privilegiados si no se efectuó propuesta, porque no tienen derecho a voto, por más de ser acreedores, ¿se entiende? Entonces está claro, sí, estamos totalmente de acuerdo con Graciable que no. Esto quede claro, no. Solamente los que acabo de ver, y por lo tanto, estos no. Estos no. Después ahí vamos a, ya pasamos un poco el rango de horario de la clase, pero ahí se va a subir el material. Vamos a ver que de las 5 causales, hay 2, las primeras 2, que son objetivas, que son error en el cómputo de las mayorías y falta de representación de los acreedores que concurren a formar la mayoría en las categorías. No se requiere respecto de ellas ningún elemento subjetivo. Respecto de las 2 siguientes, exageración fraudulenta del pasivo y ocultación o exageración fraudulenta del activo, ahí son causales subjetivas, se requiere fraude. Si no hay fraude, por más que hubiera exageración o ocultación, no estamos frente a la hipótesis que prevé la norma. Se requiere expresamente el fraude. Y en cualquiera de los casos, del 1 al 5, y el síndico tiene que ver con inobservancia de las formas esenciales para la celebración del acuerdo, en cualquiera de los casos, cualquiera de las observaciones o impugnaciones tiene que tener verdaderamente incidencia en y derivar en la no obtención de las mayorías. Es decir, sí, falta de representación de uno de los acreedores porque se presentó por un acreedor alguien con un poder que no estaba vigente, o porque para representación de un determinado acreedor, que era una sociedad, debían firmar conjuntamente el presidente y el vicepresidente, y firmó solamente el presidente, y entonces, pero esto no incide porque ese acreedor, en realidad, su capital era tan chico que en realidad no me modifica la obtención de las mayorías, no
no se va a hacer lugar a la impugnación, porque de las resultas de esto tiene que derivar que me altera las mayorías y que realmente incide en la existencia de acuerdo. ¿Me siguen? Si hay un error en la forma de instrumentar la firma de determinados acreedores y la fecha no fue posterior a la última, si acompaño o impugnan de que no fue posterior a la última modificación del acuerdo, y me lo impugnan. Pero esto no tenía una incidencia real, porque realmente con todas las otras mayorías que sí tenían fecha posterior a la última reforma ya obtuve acuerdo, no prospera la impugnación. ¿Se comprende? Tienen que ser de gravitación tal que me modifiquen, y que me permitan no obtener las mayorías, que me altere, que se demuestre que con esto no logré las mayorías. De esa gravitación tal. Fíjense, después el material está subido, no lo quiero llevar tan alongado, tan fuera de la clase, y finalmente el juez puede hacer lugar a la impugnación o no hacer lugar a la impugnación. Si hace lugar a la impugnación, decreta la quiebra, salvo que se trate de un sujeto del artículo 48, y si no hace lugar a la impugnación, pasa a resolver en los términos del artículo 52, es decir, homologando, pasa a resolver respecto de la homologación o no del acuerdo. Llegamos a todo. Yo, si me permiten, voy a sacar una foto, porque quiero sacar una foto para que cada uno tenga los nombres. Si me pueden apagar las cosas, entonces me quedan solamente los nombres y no las caras, entonces puedo tomarles presente mejor. Perdón, pero es una forma. Ahí el profesor Garaguso acaba de subir el trabajo práctico para la entrega del viernes. Del jueves, el jueves se entrega. El jueves se entrega el trabajo práctico. Se subió todo el material para que tengan todo el material como para avanzar rápidamente en la confección del trabajo y no estén demorados por esperando. Estoy quitando el flash porque me quita el flash, me hace mucho reflejo, si no, no podía tener. Perdón, chicos. Entonces así. Si usted pone print screen y después abre el Paint. Sí, también, la verdad que es una buena. Sí, está perfecto. Lo voy a tener en cuenta. Dice que uno se va perfeccionando en las técnicas, es una buena. Bueno, entonces, les decía, y ahí tenemos algunos que ya se fueron, que también los voy a anotar. ¿Le puedo hacer una pregunta a Santiago acá? Sí, Santiago. Cuando se presentan a verificación de perspectiva ante el síndico, ¿es de causa